Bienvenidos a Punto y Coma. En estas fechas navideñas que preparamos la cena o la de Año Nuevo, uno de los platillos que más nos gusta preparar a los mexicanos es el bacalao a la vizcaína o en alguna otra de sus formas. Pero ¿cómo saber si lo que estamos comprando es bacalao? Aquí se lo vamos a decir. Acompáñenos con nuestro tema de hoy, que no te den mantarraya por bacalao. En estas fechas navideñas, ¿estás seguro que compras y comes bacalao? Ya sea para la cena de Navidad o la de Año Nuevo, muchas familias mexicanas, entre los platillos que llevan a la mesa para agasajar, destacan el bacalao a la vizcaína, ya sea la receta de la abuela o de mamá. Los ingredientes son, por supuesto, bacalao salado y seco, aceite de oliva, ajo, jitomates, cebollitas cambray, pimiento morrón rojo, aceitunas verdes, papas cambray y chiles güeros. Sin embargo, un estudio de Osana, Fraude y Sustitución en la Venta de Bacalao en México, detectó que en pescaderías y restaurantes, en vez de vendernos bacalao, nos dan mantarraya y tiburón. Y no nada más nos defraudan con el bacalao, sino también con robalo y mero. Sí, que el fraude en los pescados que comemos está a la orden del día. ¿Qué tal? Bienvenidos a Punto y Coma. Feliz inicio de semana. Y estamos muy contentas de que inicien con nosotros. Justamente, pues ya se acercan las fiestas decembrinas. Hoy empiezan, o ayer empezaron las posadas, ¿verdad, mi querida Jimena? Así es, mi querida Lore. La verdad es que qué gusto que nos acompañen aquí en Punto y Coma. Ya son las últimas semanas del año, ya viene Navidad. Y este es un tema que yo creo que nos interesa a todos, porque últimamente nos dan algo que no es lo que queremos comer, ¿no, Lore? Así es. Pues resulta que hay estudios que nos están abundando que no estamos comiendo o comprando realmente bacalao y nos están dando otras especies sin saber que realmente están afectando no solo el bolsillo del consumidor, sino también están afectando la salud de los océanos. Entonces, esto es muy importante porque afortunadamente hay quienes se está dedicando a hacer este estudio y decirnos y advertirnos, no nada más a los consumidores, sino también al gobierno, que algo está mal, que están pescando especies que pueden de alguna manera también romper el equilibrio de los océanos y sobre todo de las aguas mexicanas. Sobre todo un platillo tan tradicional que es el bacalao. Yo jamás me hubiera imaginado que en muchos hogares podríamos estar comiendo mantarraya en esta temporada y que realmente el daño ecológico que tú mencionas es muy importante, pero también a lo largo del año se ha visto que otras especies no se están vendiendo en los mercados, ¿no? Leí una nota también sobre el marlin, ¿no? Que realmente sí, el guachinango, estas especies que son endémicas y que se comen regularmente durante todo el año en México, pues muchas veces no es, y esto fue un estudio que hizo la organización Osana, me parece, y realmente es impactante, ¿no? Lo que realmente creemos que consumimos y a la mera hora no lo es, Lore. Así es. Y lo interesante es que esta organización de Osana nos está ayudando a detectar a través de estudios muy profesionales lo que estamos realmente comiendo en lugar de mantarraya. Además, ahorita nuestra especialista nos va a contar justamente cómo elaboraron todo este estudio, a partir de cómo se dieron cuenta y también que nos den referencias de cómo nosotros darnos cuenta de que lo que estamos comiendo en un restaurante o comprando para hacer el bacalao a la vizcaína en casa o bacalao a la mexicana o de las maneras que lo acostumbren a guisar, realmente es este pez que es salado, tiene una consistencia muy especial, ¿no? Incluso hasta la hora de deshebrarlo es muy específico. Entonces, aquí lo importante es que nos digan por qué estamos comiendo mantarraya o incluso nos están dando tiburón que pasa por bacalao, que esto realmente es una cuestión, pues, de alguna manera delicada, porque pues no debería de ser así. Y pues bueno, le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada. Ella es Renata Terrazas. Ella es directora de campañas de transparencia de Osana y responsable de la investigación. Bienvenida, Renata. Muchísimas gracias, Lorena y Jimena, por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo es que surge esta iniciativa de Osana
para investigar justamente que nos están dando otras especies en lugar de bacalao, pero que aparte de todo, hemos visto en estudios a partir de los científicos que la mantarraya es una de las especies que está en peligro de extinción. Sí, mira, te platico un poco. Oceana es una organización internacional dedicada a la protección de los océanos y a restablecer la abundancia que alguna vez tuvo el mar en este planeta. Y tenemos más de 18 años trabajando en diferentes países, pero en México apenas vamos a cumplir nuestro segundo año. Y justo la primer cosa que queríamos saber era si cuando nos estaban vendiendo pescados y mariscos era lo que nos decían, porque hay varios problemas detrás de este engaño. El principal y el que es más evidente es un engaño al consumidor. La gente está pagando muchísimo por pescado que podría ser más barato, de hecho que es más barato, porque ahí hay una sustitución y casi siempre es por producto más barato. Pero sobre todo tiene un afán de cuidado de los mares, que es sobre todo qué es lo que está detrás, qué es lo que están sustituyendo y por qué no hay ese pescado que nos están vendiendo. Entonces son estas preguntas las que nos llevaron a hacer este estudio, que es el segundo que hacemos en el año. El primero fue en marzo de este año, donde lo hicimos sobre una amplísima disponibilidad de pescado, sobre todo era filete de pescado. Fuimos a supermercados, restaurantes, pescaderías en Mazatlán, Ciudad de México y Cancún. Y en este caso lo quisimos hacer solamente sobre el bacalao. El bacalao es un pescado que lo importamos, entonces, y comemos muchísimo, los mexicanos comemos muchísimo, no tenemos los datos exactos, pero comemos mucho. Y queríamos saber, a ver, seguro no es bacalao, ¿qué es lo que está detrás? Y como dices tú, desafortunadamente hay muchísimas especies que están en una situación de riesgo y es la que nos están vendiendo en vez de bacalao. En el primer estudio del filete, por ejemplo, porque también acostumbramos a comer mucho pescado en muchas familias, ¿qué es lo que detectaron? ¿Qué nos están dando en las pescaderías, en estos lugares donde levantaron? Y sobre todo, ¿cómo agarraban pedacitos, los llevaban al laboratorio? ¿O cómo fue este proceso para saber que no era guachinango, sino era otro pescado, ¿no? O en lugar de comer mero, era otro pescado. No sé, ¿cómo? Y sobre todo en Sinaloa, que es como un referente de mariscos en el país que uno no se imaginaría, ¿no? Que le dieran gato por liebre, ¿no, Renata? Sí, ahí la verdad es que hay dos historias bien interesantes detrás. La primera es lo divertido que fue tomar las muestras. La verdad es que era sobre todo en los restaurantes, porque pedíamos platillos. Tenemos un investigador que fue el responsable de toda la parte científica de este estudio, Adrián Munguía, y él pues es quien extraía el gen, lo comparaba y hacía como todo este estudio científico. Pero la verdad es que la parte que a mí me tocó de vez en cuando era mucho más divertida, porque íbamos a los restaurantes, pedíamos diferentes pescados. Entonces ahí venía, ¿no? Te decían que era sierra, que era mero, que era lisa, que era curvina, N número de pescados. Entonces los pedíamos y sacábamos un botecito y lo teníamos dividido como un pastillero por días. Entonces los extraíamos como súper rápido, era medio detectivesco, sí, un poco, porque nadie nunca nos dijo nada. Pero entonces hacíamos un corte y lo metíamos en este tubo que era nuevo. Cambiábamos cubiertos cada que hacíamos un corte con un pescado distinto para que no se contaminara. Y los guardábamos, después los poníamos en unos tubos que tenían unas bolitas como con un gel que los secaba y evitaba que se pudriera, y se los enviamos al investigador que hacía toda la parte que también es muy entretenida. Entonces, de hecho, por esa actividad hasta creamos un personaje que se llama Sherlock Pez, porque nos sentíamos como un poco detectivescos. Entonces, llegaba con él las muestras, o él mismo las tomaba. Él prácticamente hizo todas las de las pescaderías y los supermercados, porque evidentemente eso era mucho más aburrido. Entonces, y lo que hace es extrae un gen. Este investigador es especialista en genética de peces, hace unos trabajos impresionantes, hasta hacer unas secuencias genéticas de peces de ciertas zonas. Entonces, tiene un expertise gigantesco, y lo que hacía es extraía el gen y hacía una comparación con las bases de datos que existen en el mundo para determinar cuál era su identificación. Y para que nosotros tomáramos como válida una muestra, tenía que tener un porcentaje de más del 98%, de identificación en 3 bases de datos distintas. Entonces,
Tomamos el primer muestreo fueron 450 muestras, pero solo 376 tuvieron ese porcentaje. Entonces, pues tiene toda la ciencia detrás, es genética forense. Entonces, es como de altísimo nivel. Y lo otro que mencionabas de Sinaloa, los primeros resultados los presentamos en la Ciudad de México. Y en Sinaloa está la autoridad pesquera y es el puerto pesquero más importante de México. Y era muy gracioso porque muchos de los comentarios ayer era, pues claro, son chilangos, les ven la cara bien fácil. ¿Qué tal, Y nosotros así. Y después fuimos a enseñarles a ellos los resultados. El marlin, cuando les dijimos, a ver, aquí no encontramos nunca marlin. Y Sinaloa es casi sinónimo de marlin. Pero el marlin es una especie restringida a pesca deportiva, tenemos un máximo de toneladas, que son 90 toneladas máximo que podemos pescar de marlin. Entonces es casi imposible que uno encuentre un taco de marlin, es casi imposible. Normalmente lo que está detrás es atún, pero también tiburón. Cuando les presentamos los resultados decían, claro, bueno, ya sabemos que el marlin pues, es atún y así le decimos. Y nosotros decíamos, ok, quizá tú lo sepas, pero todos los turistas que vienen juran y perjuran que están comiendo marlin. Claro. Pero cuando se fueron de espaldas fue cuando les dijimos, ¿y qué creen? ¿Todo su ceviche de sierra? No era sierra. Y empezamos a decirles los pescados que estaban detrás. Entonces empezaron a darse cuenta que no es un tema, o sea, por supuesto que entre más conocedor seas, es más difícil engañarte, pero aún a los máximos conocedores, cuando tú ves un pescado en un ceviche o un pescado completamente revuelto con más, no hay forma que tú puedas identificar qué es. Y eso pasa muchísimo en el bacalao. Abre una torta de bacalao. Renata, ¿qué te parece si dejamos esto de la torta de bacalao para el siguiente bloque? Porque tenemos que hacer un corte, regresamos rapidísimo y vean qué importante es conocer y saber que nos están dando otras especies que no es la que estamos comprando sí, o en el restaurante o en la pescadería. Vamos al corte y regresamos. Y aquí está bueno el debate con Renata porque nos decía, es imposible en un ceviche identificar las especies que pueda tener de pescado. Imagínense a la hora de abrir una torta de bacalao, ¿cómo podemos darnos cuenta, Renata, si nos vieron la cara o no? No podemos. O sea, es un poco triste porque no hay forma. O sea, ni el mejor, ni el experto de bacalao, cuando ya está cocinado, podría decirte, sí es bacalao o no es bacalao. Todavía cuando lo ves entero, bueno, nunca lo vemos entero, nos llega, todo es importado, nos llega casi siempre seco y salado, entonces vemos unas lonjas, a veces en cajas, a veces en paquetes de plástico, y lo que muchas veces viene con piel al menos te da una idea que no va a ser ni tiburón ni raya, porque son de piel distinta. Pero la mayoría de veces viene incluso desmenuzado. O sea, tú tienes que confiar plenamente en quien te lo está vendiendo para saber que pues, sí es el pescado que te está diciendo. Y la verdad es que o sea, es demasiada responsabilidad en el consumidor, aunque sí podemos hacer algunos cambios que serían bastante interesantes y creo que podríamos empezar a poner más los ojos en todo lo que estamos comiendo, ¿no? Porque somos muy negligentes con lo que comemos. Y un ejemplo, vamos al supermercado y vemos un filete de pescado que dice filete supremo. O sea, ¿cuándo has visto un pescado que se llame filete supremo? O sea, pero la gente mete a todos los pescados en la misma categoría y les llama pescado. Y es tan ridículo como que nosotros llegáramos a comer carne de res y pidiéramos mamífero. A ver qué nos dan. Puede ser caballo, puede ser perro, puede ser gato, tigre. Entonces creo que, o sea, de pronto pensamos que los pescados son todos iguales, que hay 5, 6, 7, 10, 20 en el mar, cuando por ejemplo en México pescamos más de 200 especies de pescado y en el mundo hay, o sea, son números gigantescos. Entonces no sería, la ruta no es que cada quien se aprenda todos los nombres de pescados y se vuelva un experto, pero sí empezar a fijarnos un poquito más qué es lo que nos estamos comiendo y empezar a preguntarle al mesero, a quien nos está cortando el filete de pescado, qué pescado es, de dónde viene, tratar de aprender un poquito pues, lo que estamos comiendo, ¿no? Claro, por ejemplo, ese pescado supremo, ¿qué se supone que es? ¿O por qué se llama así? O sea, ¿qué tipo de pescado tendría que ser? No sé, un mero, un guachinango, es un robalo o no sé, o sea... Nada, técnicamente podría ser cualquier cosa. Ahí tenemos un hueco legal. Hoy en día encontramos, por ejemplo, en Cancún, muchísimo basa vendido por mero. Basa es el pescado más barato que hay en el mercado.
es importado, viene de China y Vietnam, su rendimiento, como su proteína es muy reducida, no tiene no tiene todos los beneficios que tiene el pescado y suele ser muy barato. Es algo que debería costar entre unos 50 y 60 pesos el kilo. A veces lo llegas a encontrar a 90, nunca pasa de ahí en el supermercado. Y si tú, hoy en día, ninguna autoridad puede hacer ningún tipo de acción legal si te están vendiendo este producto barato, Basa, por mero. Mero es uno de nuestros productos más caros, es uno de los pescados más caros que hay en México. Exportamos muchísimo, es de primerísima calidad, es un pez que suele ser una cosa gigantesca, es delicioso, te salen unos filetes gigantes. Es una cosa, es un delicioso y hay mucho esfuerzo de pescadores mexicanos detrás de cada mero. Entonces, y el mero puede llegar a estar en 300 pesos el kilo, un poco más, comparado con el Basa, que está entre 50 y 90 máximo. Pero si una autoridad, uno no tiene un marco legal para detectar si hay un engaño. Y si lo detecta, no hay ningún tipo de ley, norma o nada que les permita actuar y decir esto es un engaño. Nos hace falta una lista, la podemos llamar lista de equivalencia, donde nos diga los nombres científicos de todos estos pescados solo se pueden vender con estos nombres para evitar este tipo de engaño. Y es una de las cosas en las que estamos trabajando en Oceana. Claro, porque también si tú vas a un restaurante, un platillo con mero te cuesta hasta 400 pesos o más. O más. ¿No? Entonces, si estás pagando un platillo que te podría costar con este pescado que es barato, Basa, a lo mejor si te dicen es Basa y te cuesta el platillo 80 pesos, dices, bueno, lo pago porque vale la pena y nutre de alguna manera. Pero si estás pagando 400 pesos por un mero que no es mero, pues ahí tanto los restaurantes que venden pescado y mariscos tendrían que ser un poco más conscientes de que están engañando al consumidor, porque pues, como dices, no somos expertos, Jime, no sabemos realmente si es. Hay algunos que se fijan que si tienen espinas, que si no tienen espinas, que los que no tienen espinas son estas especies y los que tienen espinas pues son estas otras, ¿no? Entonces es un poco, pues de alguna manera decepcionante que te vean la cara en los restaurantes o te vean la cara en la pescadería o en el súper que también venden pescado, ¿no? Claro, y sobre todo también el daño colateral que han mencionado, ¿no? Las especies que también están matando de alguna manera irregular. Y me gustaría que nos contaras cuáles son las que están en riesgo actualmente por esta pesca. Sí, justo mencionas, ¿no? Este daño colateral, hay dos principales. Uno son los pescadores. Imagínate que todos los que van a pescar mero, que es un esfuerzo bastante fuerte, el mero es un pez de profundidad, no es que esté luego ahí, lances una red y lo subas, es complicado. De hecho hay videos en YouTube de pesca de mero, a veces cuando encuentran un ejemplar enorme y ves una mini lanchita, como casi se les voltea por subirlo, es una cosa impresionante. Pero cuando lo logran pescar y no lo exportan, no pueden colocar su producto en el mercado mexicano porque ese mero, que es caro, que es bueno, que les costó muchísimo a los pescadores mexicanos, compite con un producto de mucha menor calidad, importado, entonces porque la gente no lo distingue. Entonces ahí hay un primer daño colateral muy fuerte que es a los pescadores mexicanos, y el segundo son estas especies. Y justo en el caso del bacalao, lo que encontramos fue que la mayoría, aproximadamente el 66% de las veces que se sustituyó el bacalao fue por rayas y tiburones. Y muchos de los tiburones que encontramos ahí están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es un organismo internacional que lo componen gobiernos federales, agencias estatales, organizaciones civiles, academia, y lo que buscan es hacer mediciones de las poblaciones de animales, no solo marinos, sino también de tierra, y tratar de identificar el estatus en el que se encuentran. Son los que hacen recomendaciones para evitar el comercio de dientes de tigre, de colmillos de elefante, de aletas de tiburón. Y en esa lista pues hacen estudios y lo que encontramos fue que hay especies casi vulnerables y en peligro. La que más nos preocupó fue el tiburón martillo. Es una especie que está a 2 pasos de estar en peligro de extinción.
Y como bien sabemos, en el mundo, cuando tienes a una especie que está ya en peligro de extinción, es casi imposible dar pasos para atrás Revertir. y volver a establecerlos. O sea, Claro. sobre todo para especies en el mar que normalmente, pues, o sea, casi todo el territorio marino es inhóspito para los seres humanos. Sí. Entonces, no podemos tener, no es que pueda cercar, como a veces en casos de animales en tierra, les pones una zona, los cercas y sabes que ahí están todos los animales Hace viviendo. santuarios, ¿no? Aquí hay una especie de santuarios que son las áreas naturales protegidas, pero en especies que son tan móviles como los tiburones, pues pueden tener lugares en donde van y tienen a sus bebés y crían, que pueden estar protegidos, pero pues hay trayectos gigantescos donde no sabemos qué les está pasando. Y lo que les está pasando es que lo estamos pescando. La pesca es legal, o sea, todos los que encontramos tiburón martillo, encontramos tiburón zorro, que es un tiburón bellísimo, tiene una cola larguísima, por eso le llaman tiburón zorro, puntas negras, que literal tiene las puntas de las aletas de color negro, tiburón sedoso, coralino, y es legal su pesca. Entonces, creo que hay formas de primero empezar a ver, uno, a cuáles tendríamos que estar pescando y cuáles no. En total de todos los tiburones en México pescamos más de 42,000 toneladas. Entonces pero tú, esa es la pregunta, ¿cuántas veces has visto en un menú o en una etiqueta que es tiburón? Tiburón, exacto. Nunca. ¿Dónde colocas Nunca. esas 42,000 De toneladas? alguna manera te dicen cazón, ¿no? Sí, a veces te dicen cazón. Y sobre todo en restaurantes de playa, o sea, que dicen tostada de cazón o empanada de cazón, pero tiburón no. ¿No? Y el cazón es este nombre muy mexicano, que el cazón es tiburón, pero nosotros le llamamos cazón a un par de especies que son más pequeñas y que sus poblaciones están bien porque se reproducen más rápido, pero de pronto la gente le dice cazón a cualquier tiburón chiquito. Sí. Incluso bebés de especies mucho más grandes. Entonces ahí tenemos un problema de regulación gigantesco y estamos poniendo en una situación bien complicada a muchos de los animales que viven en el mar, sobre todo porque no los nombramos, están completamente ocultos y no los estamos comiendo. Renata, Lore, ¿qué les parece si vamos a un corte y regresando hablamos sobre esta regulación que es sumamente necesaria y el trabajo de los pescadores mexicanos? Vamos a un corte. Ya regresamos aquí a Punto y Coma con Renata Terrazas. Y Renata, esta cuestión de la opacidad en el sector pesquero mexicano, que no hay regulaciones y las que hay muchas veces se las saltan de una manera tan cínica, que tenemos ahí ciertos problemas, no nada más a la hora de vender el producto, sino también con los propios pescadores, que ellos son los que salen en algún momento dado perdiendo, ¿no? ¿Cómo está esta cuestión de las regulaciones en la pesca? Porque como decías, tenemos 200 especies más o menos que se pescan aquí, pero hay momentos de veda, hay toneladas que te topan, de eso no puedes pasar porque si no también estarías violando algunas reglamentaciones internacionales, ¿no? Como es en el del atún. ¿Qué es lo que está pasando en México en este sentido y que está permitiendo que estemos comprando y comiendo especies que no son las que nos dicen que realmente son? Pues es un tema con muchísimas aristas y hay como distintas bolsas. Por ejemplo, estas 200 especies solo son de pez escama, ¿no? Como el pescadito que podemos llegar a pedir en filete. Pero tenemos más de 730 especies que se encuentran en la Carta Nacional Pesquera. Y tenemos vacíos legales gigantescos, esta parte de que no podemos, o sea, la autoridad no puede determinar que hay un engaño o un fraude cuando te venden una especie por otra, porque no hay un marco legal. Instituciones como la Profeco están un poco limitados en su actuación frente a la venta de pescados y mariscos porque les falta un marco regulatorio. Y al mismo tiempo, hay veces que hay una sobreregulación en la actividad pesquera. Entonces, lo que hay es un caldo perfecto para la corrupción y para un abandono completo de esta actividad que es de primer nivel. Porque al final del día es la mejor proteína que podemos comer los seres humanos, es la más, si lo hacemos bien, es incluso la más sustentable, requiere de menos, no necesitas talar
árboles para andar teniendo ganado. O sea, es bastante más ambiental, con menor impacto ambiental que otro tipo de proteína animal. Y hay un tema que está faltando, que es la trazabilidad. Nosotros en Oceana lo que estamos proponiendo es la construcción de una política pública de trazabilidad que te permita rastrear el pescado del barco al plato. Eso es trazabilidad. Eso es trazabilidad. Okay. ¿No? Eso es como una... Justamente, desafortunadamente no todos entienden trazabilidad de la misma forma. Cada dependencia tiene o sea, hace lo que está dentro de su marco legal, y cuando tú lo ves en el tema pesquero está completamente fragmentado, ¿no? La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca regula la extracción de los peces y mariscos del mar hasta que llega a un puerto. Después está la comercialización, que le toca a otra dependencia, el tema de inocuidad a otra dependencia, que es Senacica, el tema del producto cuando tiene un posible daño a los seres humanos, ya está COFEPRIS. Y lo que no hay es una coordinación entre las instituciones. Entonces, este año el Ejecutivo tuvo a bien considerar la construcción de una norma oficial mexicana sobre trazabilidad. Es un proyecto que lo incluyeron en el Programa Nacional de Normalización, que se publicó en abril de este año. No ha habido avances, pero la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la CONAPESCA, decidió volverlo a inscribir el siguiente año para empezar a trabajar. Y ahí estamos un poco a la expectativa, porque no es nada más, o sea, justo si trazabilidad es rastrear tu pescado del barco al plato, no es nada más agarrar un pedacito. Entonces, lo que nosotros queremos es que sea algo mucho más completo, que permita tener beneficios para los propios pescadores, pero sobre todo que reduzca la posibilidad de comerciar producto ilegal. En México, las cifras de pesca ilegal van del 30% del total de la pesca hasta su equivalente, que sería el 100%. O sea, esos son los números. Esto quiere decir que en el peor escenario, de todo el pescado que has comido, la mitad ha sido ilegal. Entonces, o sea, hay un problema tremendo y eso está afectando pues muchísimas especies que van en declive, pero sobre todo que hay alrededor de 300,000 personas que viven de esta actividad y hoy en día ven su actividad relegada, abandonada y con una voracidad tremenda de lo que es la pesca ilegal, ¿no? Claro, claro. Y aparte de todo, se están enfrentando también los pescadores al cambio climático y justamente a la migración de los peces que están buscando aguas más frías hacia el norte o hacia muy al sur, y se están también cambiando los ciclos de pesca, ¿no? Por lo mismo. Entonces, y aparte le aventamos la corrupción, pues entonces es una actividad que los están afectando doblemente, ¿no? Y también al consumidor. Sí, totalmente. Y de hecho, esto que mencionas se necesita mayor investigación continua sobre cómo están las poblaciones de peces, qué tanto les está afectando el cambio de temperatura, qué tanto le está afectando la contaminación que tenemos en el océano de plásticos, que también es algo en lo que trabajamos en Oceana, ¿no? Todo lo que estamos aventando plásticos, y hay unos que vemos que son los más grandes, pero pues hay unos que se llaman microplásticos que son los que nos estamos comiendo absolutamente todos. Y también justo tenemos un estudio que le llamamos la auditoría pesquera, y ahí lo que buscamos fue identificar qué tanta investigación hay sobre la situación de las especies, pero sobre todo qué tanta es pública y transparente. Y la verdad es que las cifras son bastante tristes. Más de la mitad de las fichas pesqueras, la ficha pesquera es la que te dice cómo está la población, cuántos pueden pescar, cómo se puede pescar. Más de la mitad tienen más de 5 años que no se han renovado, ¿no? Entonces, ante una situación de cambios tan continuos, pues es bastante preocupante. Claro. Y solo menos del 5% de todas las evaluaciones están abiertas al público. Entonces, es también esa opacidad la que permite y da puertas abiertas a la corrupción en un sector que pues, la está padeciendo bastante, ¿no? Y ahí, ¿qué nos toca a nosotros, los consumidores? Yo una vez hablaba con un amigo y me decía, no, ya, con lo que me estás diciendo voy a dejar de comer pescado. Yo, no, por favor, no, al contrario, ve y compra, come, trata de conocerlo, pero sobre todo a la gente que le preocupó este tema, a la gente que dice, oye, sí me importa el mar, sí no me quiero comer un tiburón martillo, sí quiero pagar el precio justo, necesitamos que se involucren más.
necesitamos que empiecen a comer más pescado y pregunten, que vayan con el mesero y le digan, oye, ¿qué me estás vendiendo? Curvina, ¿de dónde es? Y que un poco los meseros empiecen a sentir la presión de también tratar de enterarse del producto que están vendiendo. Porque la realidad es que muchísimos restaurantes en México, en la Ciudad de México, pero en todas partes, ni siquiera saben lo que están vendiendo. Ese es el problema, ¿no? Realmente que yo no sé en este paso, la gente que lo compra, si tiene el conocimiento o no de lo que está ofertando y saber qué puntos dentro de esta investigación, sé que es complicado, ¿no? Pero lugares que nos recomiendes a ir a adquirir nuestros pescados o cómo dirigirnos con el vendedor, el día al día cuenta mucho, ¿no? Para generar cambios. Claro. Justo hay un tema. Nosotros no salimos a decir nombres porque no sabemos si quien te lo vendió te está engañando o él mismo fue engañado. No sabe, ¿no? Ajá. Y la verdad es que, por ejemplo, en el caso de bacalao, los resultados son un poco, te mueven. O sea, lo primero es que si tú vas a un restaurante, lo que encontramos fue 40% de las veces te daban otra cosa. Entonces, y ahí tienes una gran posibilidad de que no estés comiendo bacalao. Y que normalmente estés comiendo o un pescado más barato o tiburón o raya. Pero las pescaderías, las que son especialistas en la venta de pescados y mariscos, el porcentaje de sustitución fue del 55%. Tremendo. Alto. Tremendo. Entonces, pues ahí estamos hablando de un problema. Pero ahí hay un engaño intencional. Luego vemos unos letreros que dicen bacalao de Campeche. No, eso no existe. No hay bacalao en México. Hay que decir de dónde viene el bacalao. El bacalao nada en aguas frías, normalmente, y del hemisferio norte. Lo encontramos en costas de Canadá y Estados Unidos, pero sobre todo europeos. Por eso es tan famoso el noruego. El bacalao noruego. Pero también encontramos bacalao en otras partes. De hecho, nosotros para el estudio, y eso es otra, ¿qué es bacalao? Porque fue la primera pregunta que nosotros buscamos responder. Y Europa considera unas especies, que son como 7 u 8, Estados Unidos considera otras 7 y 8. Entonces, hay algunos que son como el común denominador, que son unos que se llaman gadus, que cuando ustedes van a algunas tiendas de ultramarinos, incluso fíjense en la etiqueta, hay veces que van a ver nombres como extraños, son los nombres científicos en latín de las especies, gadus morua, molva molva. Entonces también está interesante saber y aprender un poquito, y si van a Google y ponen molva molva, les sale una ficha, o sea, puede ser hasta de Wikipedia, les sale una ficha y pueden aprender un poquito más de qué es estas especies de bacalao. Y vimos, ahora que fuimos a La Viga, una buena práctica de algunos comercios que ponían merluza seca y salada. Y venía como para prepararla al estilo, a la vizcaína o lo que quisieras. Vimos raya seca y salada y venía el letrero, robalo seco y salado. Eso es una muy buena práctica. O sea, si lo que la gente quiere es buscar un pescado seco y salado que pueda preparar a la vizcaína, que pueda preparar sobre todo para estas fechas, pues no necesitas necesariamente gastar sus 300, 350 pesos para comprar bacalao. Puede comprar otras especies como la merluza, como el robalo, que se pueden preparar igual y saben deliciosos, porque yo he probado merluza y robalo a la vizcaína y es delicioso. Claro. En el caso de la mantarraya, salió no hace mucho un estudio que hablaba que la raya ya está también, no sé en qué estatus, si es vulnerable o en riesgo de extinción. ¿Por qué la están pescando? Hay varias rayas que se venden en el mercado, muchísimas. Hay algunas que no hay suficientes datos para evaluarlas. Que eso es chistoso, porque entonces yo me quedo pensando, entonces ¿deberíamos o no deberíamos estarlas comiendo? Porque si no hay suficientes datos, muchas veces es porque no ha habido investigación sobre esos animales, porque no ha habido una preocupación. Y hay otras que están en una situación de mayor riesgo. Es importante decir que hoy en día la pesca de todas estas especies, de todas las rayas y de casi todos los tiburones, es legal. Los únicos tiburones que no podemos pescar es el tiburón blanco, es el tiburón ballena y el peregrino. Todos los demás entran en el paquete, hay permisos y hay gente sacándolos del mar. En teoría hay tallas, ¿no? O sea, uno no debería poder pescar algunos tiburones que son muy chiquitos que no se han llegado a reproducir. El punto es que hay como tantos pasos para saber qué puedes pescar, qué puedes no pescar, que el consumidor está completamente fuera no tienes forma de seguir toda esa información. Claro. Un ejemplo con el pulpo. Sí. De pronto hay las vedas de pulpo y la gente se pone frenética en redes. Así, no, estás comiendo pulpo. Es bien difícil comunicar el tema de las vedas. Las vedas son para la pesca, no para el consumo. Entonces hay gente que pescó
en su momento congeló en este caso el pulpo y se lo vendió al restaurante que también lo tiene congelado y te lo estás comiendo cuando hay veda, pero se pescó cuando no había veda. Entonces, de pronto es bien complicado tener estas comunicaciones con el público, pero yo siempre voy a agradecer, aún ante tanta confusión, que la gente se empiece a preocupar. A mí me parece maravilloso que la gente se haya preocupado por el consumo del pulpo. Me parece extraordinario que les llame la atención que no les están dando bacalao cuando han creído que comen bacalao. Y sobre todo que muchísima gente, cuando tú le preguntas, ¿comes tiburón? Te dicen, no. Pues, ¿qué crees? Sí, has comido un montón de veces. Sí. Y estaría padre saber, o sea, yo personalmente no como tiburón, cuando puedo tomar la decisión. Ese bacalao que fue tiburón martillo, fue mi torta. Cuando yo me enteré, la verdad es que sí me sacó muchísimo de onda, porque de pronto dices, oye, yo estoy tomando una decisión, es uno de mis animales favoritos del mar, tengo un peluchito de tiburón martillo, y que alguien no le haya importado y lo haya vendido como otra cosa, pensando que no importa, pues la verdad es que sí da coraje, ¿no? Sí da muchísimo coraje. Es el engaño monetario, pero también es el impacto que estamos teniendo sobre unas especies sobre las cuales deberíamos tener un poquito de más respeto y más cuidado si las vamos a seguir pescando. Claro, y sobre todo porque, como decías, es una proteína sustentable y que podría solucionar a futuro justamente problemas de darle de comer a tantos miles de millones de personas que somos en el planeta, y hacia 2030 ya se tiene proyectado que seremos X número, y hacia 2050 creo que rebasaremos los 10,000 millones de habitantes. Entonces, cuidar justamente todas las especies que hay en el océano, porque creemos que como es el océano, es inmenso y es infinito, finalmente también llegan a tener pues un límite, ¿no? Y estamos sobrepasando ese límite de muchas maneras por las actividades humanas. Entonces hay que voltear al océano y ver las especies, ¿no, Jimé? Claro que sí, ese es el principal argumento, creo yo, pero para los que no, la economía, ¿no? Realmente están pagando productos de hasta 400 pesos cuando su valor es a veces menor, ¿no? De la mitad. Y realmente hay que tomar conciencia de esto, ¿no? La importancia que puede tener en materia de sustentabilidad. ¿En mariscos han encontrado algún fraude? No hemos hecho en mariscos, aunque yo podría sospechar que hay mucho pulpo que no es pulpo, ¿no? Que deben ser, pudiera ser calamar. No tenemos esos datos. Lo quisimos hacer sobre pescado, que era, hay tantas especies, es lo que suele consumir más la gente en México, pero es buena idea para la siguiente. Va a ser un poco complicado el camarón porque finalmente tiene una forma muy definida. Vamos a un corte y regresamos con... Ya escuchamos toda la explicación científica de las causas por las que no se vende realmente el bacalao como tal en todos los negocios del país como pudiera ser, pero Renata nos da una esperanza, que es una certificación para pues ya tener la certeza de lo que vamos a cocinar en esta Nochebuena, ¿verdad, Renata? Sí, muchas veces la gente pregunta, bueno, sí quiero bacalao, mi familia todo el tiempo hemos hecho bacalao, ¿cómo identifico, cómo sé que el bacalao es bacalao? Y hay una etiqueta que se llama MSC, M de mamá, S de Sara, C de Carlos. Es azul, tiene un pescadito, un dibujo de un pescadito, y esa etiqueta te dice dos cosas. La primera es que la especie que están anunciando ahí sí es la que te están vendiendo, eso te lo garantiza. Y la segunda es que te cuenta una historia bien bonita de esa pesquería. El MSC es como un tercero en cuestión que audita y busca certificar las pesquerías para que sean más sustentables, que tengan mayor participación, sean más transparentes, pero todo es encaminado a la sustentabilidad de esos pescados, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras esa etiqueta azul con un pescadito MSC, te garantizan esas dos cosas, que están haciendo esfuerzos por la sustentabilidad y que es el pescado que te están vendiendo. Entonces, si hay esperanza, hay que tratar de buscar esa certificación, y si no la encuentran, pues igual y busquen otro pescado seco y salado, pero que nos digan qué es, ¿no? Y está la merluza. La merluza es una prima hermana del bacalao. Es una pesquería mexicana que además justo se acaba de inscribir es otro tipo de precertificación,
en donde ayudan a todos los pescadores, a todos los productores, a que avancen en el tema de sustentabilidad, cuidado, transparencia y participación de su pesquería. Entonces, también si van por merluza seca y salada, puede ser una grandísima opción para no comernos un tiburón. Claro, y sobre todo un tiburón martillo, que son especies que aparte de todo están sufriendo los tiburones en algunos mercados, que les cortan las aletas, y es tristísimo ver cómo mueren al fondo del mar porque ya no pueden nadar, y eso debería de estar obviamente ya pues todavía mucho más penado, ¿no? Porque esa práctica está siendo, realmente es, bueno, a mí me parece salvaje y sobre todo irracional, cuando se supone que el ser humano debería de tomar más conciencia de lo que hace. Entonces ahí es donde tendríamos que también voltear nosotros, los consumidores, a decir, si tú ves una carta que te dice sopa de aleta de tiburón, pues que empieces como que a dejar de consumirla, ¿no? Ese tema está regulado en México. En teoría, por ley, no puede llegar solo las aletas al puerto. Tiene que llegar todo el tiburón y la aleta pegada al tiburón para saber qué tiburón es. Y justo, es chistoso, pero afortunadamente aquí en México sí aprovechamos todo el tiburón. Entonces, en esta parte en donde o sea, es 42,000 toneladas, alguien se la está comiendo, o muchos no la estamos comiendo. O sea, el punto creo que debería también ser, cuidemos más, o sea, dejemos de llegar a un restaurante y pedir filete de pescado, por favor. O sea, preguntemos qué pescado hay. Si solo comen guachinango y robalo y no hay, porque, sorpresa, no va a haber todo el año. No hay forma que haya todo el año. Si todo el año que van a un restaurante tiene ese pescado, hay un problema. Porque no es cierto, porque están en algunos momentos, porque es un animal salvaje. Es de lo poco salvaje que seguimos comiendo en el mundo, de lo único. Entonces, pregunten qué otra cosa hay, qué otro pescado hay, y pues empecemos a probar. Hay una infinidad de pescados. Yo siempre les digo, vayan a los mercados, dense una vuelta en la Nueva Viga, un poco tratar de conocer y ver el pescado entero, y ahí pedir que nos lo fileten. Y lo que tú mencionas, seamos más conscientes, o sea, empecemos a hacer más preguntas, empecemos a involucrarnos más en lo que estamos comiendo. Y ahí la verdad es que creo que, o sea, al final del día, como lo estamos comentando en el corte, ¿no? Este es un tema también de mercado, y ahí los consumidores somos súper poderosos. O sea, los consumidores organizados podemos cerrar empresas con malas prácticas, podemos fomentar mejores formas de consumo, y aquí en México empezamos a tener opciones de pesca sustentable en algunos lugares. Hay uno, me voy a entrar un poco un comercial, pero hay uno muy bueno que se llama Smartfish, que es una comercializadora, pero también es una ONG, y lo que hacen es que traen producto trazado. Tú ves en la etiqueta y te dice la especie, pero no solo eso, te da el nombre del pescador, te dice cómo se pescó. O sea, es una cosa súper bonita. Hay, incluso encontramos, hablabas hace ratito de los camarones, ¿no? No o sea, cuando tú ves un camarón, normalmente sabes que es un camarón, pero no necesariamente sabes mucho de lo que está detrás de ese camarón. Entonces creo que es buen momento también para nosotros en Oceana, y me lo voy a llevar como tarea, empezar a enfocarnos tantito en el camarón que nos gusta muchísimo consumir aquí. Claro, porque también llega un momento en que la producción de camarón mexicano como que baja, y entonces cuando lo encuentras en el mercado es súper caro porque está haciendo falta de alguna manera, ¿no? Y sobre todo esto yo creo que hay que enfocarnos mucho en preguntar. Por ejemplo, si dices que guachinango no hay todo el año, ¿qué tipo de pescado ya en una pescadería o en un restaurante podemos sustituir por el guachinango si no hay, porque no es temporada? Pues hay un montón de especies. Yo, por ejemplo, te voy a decir lo que yo hago. O sea, yo ni siquiera conozco todas, ¿no? Y lo que me voy a un lugar donde haya mucha disponibilidad de pescados, normalmente es la Nueva Viga, y veo uno y pregunto, ¿qué es? Palometa. Si tú dices palometa, nadie sabe qué es. Es la primera vez que lo escucho. Exacto. Y la verdad es que es un pescado bastante interesante, tiene buena carne, sabe muy rico, no es caro. Lo meten como un pescado medio de segundo nivel, pero la verdad es que está sabroso. Está sabroso, sobre todo si lo vas a cocinar con algo más, es una muy buena opción. Ahora que acabo de ir, vi muchísima lisa. La gente normalmente conoce la lisa por la hueva de lisa, pero la carne es sabrosísima para hacer ceviche.
como la de la sierra. La sierra normalmente es de una temporada, así, en el verano difícilmente te va a tocar, va a haber sierra en México, o sea, a lo mejor en el verano buscas otra opción. Yo busco peto para hacer ceviche. Entonces creo que tenemos, o sea, hay un número enorme de posibilidades para seguir comiendo. Y si no sabes, confía en la persona que te lo está vendiendo. O sea, dile, a ver, no tienes guachinango, ¿qué tienes que me sepa igual para hacer esto, esto y el otro? O sea, si tú, por ejemplo, quieres asar, a mí me gustan le llaman postas, que son como unos cortes como de toda la carne, de todo el cuerpo, de robalo para asar. Es grueso y es una delicia. O atún. Y ahorita que estábamos diciendo que normalmente, yo creo que a todos aquí nos pasó que en algún momento de nuestras vidas pensamos que el atún era Sí. chiquito y redondo, ¿no? Porque cabía en una lata. Exactamente. Pero pues no, son animales enormes, son animales de este tamaño normalmente, pero está la aleta azul que es del tamaño de la mesa, son unas cosas gigantescas. Entonces creo que se vale y nos toca preocuparnos más sobre lo que está allá afuera, en este caso el mar. México tiene 11,000 kilómetros de litoral, pero vivimos de espaldas al mar. Sí. O sea, comemos poco pescado comparado con otras partes del mundo. Y por último, dinos, la recomendación, ¿cuántas veces consumirlo a la semana para reducir ya la dieta de carne roja? Híjola, pues ahí suelen ser decisiones muy personales. Yo, la verdad es que justo lo que voy haciendo es que cada vez voy consumiendo un poco más. Hay mucha gente que le preocupa, no, pero el mercurio y todo. Hay que combinar pescados de pronto grandes como el atún con pescados más pequeños que la sardina. La sardina, yo soy defensora de las sardinas como de los mejores pescados que uno puede comer. En México desafortunadamente no lo comemos demasiado, pero váyanlo integrando poco a poco. O sea, vayan buscándolo, traten de buscarlo en otros lugares. Empecemos a pensar en el pescado, en todo lo delicioso y bueno que nos trae. Pues Renata, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y sobre todo a ustedes, y pregunten qué están comiendo, qué están comprando, vayan a la Nueva Viga y sobre todo volteemos a ver el océano, ¿verdad, Jimé? Totalmente, la verdad es que es un consumo responsable, vamos a ahorrar y va a mejorar nuestra salud. Muchísimas gracias, Renata. A ustedes, muchísimas gracias. Jimé. Mi querida Lore. Que tengan un feliz lunes. Ya está aquí Martín Espinosa.